Soy Miguel Pulido y soy un pecador. Y si Juan se les hacía pecador, ustedes no me conocen. Estamos en el cuarto paso. Hoy lo hemos llamado el examen. Haz tu inventario moral. Y este tema es un tema muy complejo. Bueno, todos los temas de estos son muy complejos. Quiero hacer una claridad porque a veces tengo la sensación que nosotros, especialmente en el medio cristiano evangélico, pensamos que saber de algo es vivir ese algo. Y no es lo mismo. Conozco cristianos que tienen muy buena información, que se saben todos los versículos sobre, no sé, la generosidad, pero otra cosa es ser generoso y vivir de forma generosa, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos la idea de que conocer sobre algo, saber sobre algo, entonces, ya me sé los pasos. Bueno, una cosa es saber los pasos y otra muy distinta, hacer los pasos. De hecho, estuve hablando con personas que trabajan como padrinos en estos programas y me dicen que este tema del inventario moral, este paso, la gente dura a veces hasta un año entero en este paso. Entonces, es un tema complejo, bien complejo el tema del inventario moral, porque se trata de mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro a lugares de pronto que no son tan fáciles de ver. En consejería, normalmente cuando alguien se acerca y me dicen, Miguel, hablemos de cualquier cosa, pero no me hable de eso. ¿Sabe qué hago como consejero? Tenemos que hablar de eso específicamente. Es decir, vas a mirar cosas de pronto dentro de tu propio corazón y dentro de tu propia vida que son muy complejas. Por eso el salmista, creo yo, dice, examina, oh Dios, mi corazón. Porque si yo voy solo me vuelvo loco, mano. Yo necesito la compañía de Dios para que Él me ayude a ver todo lo que está dentro de nuestro corazón. Y vean, en el inventario moral, solamente por hacerles una listica así sencillita de lo que uno ve en el inventario moral. Resentimientos, sentimientos, culpa, vergüenzas, miedos, relaciones, sexo, abusos, virtudes, defectos, secretos. Tranqui, ¿sí o no? Eso es muy complejo. De hecho, haciendo mi propio inventario moral con mi terapeuta, porque el pastor va a terapia, tiene que ir a terapia, de hecho en parte por ser pastor, pero va a terapia con una cierta regularidad. Me enteré algo sobre el tema del sexo y créanme que no les estoy llamando solo la atención de el pastor va a revelar algo sexual. Entonces, tranquilos, no soy un sexópata. Pero me di cuenta de algo en mi trabajo del inventario moral. Ella me dijo que yo tenía algo que ella denominó sexualidad culposa. Es decir, que yo veía el sexo como algo malo. Y el sexo no es malo, es buenísimo. El sexo no es malo. Dios lo creó. De hecho, hay teologías que dicen que el primer pecado del ser humano fue el sexo y eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios creó el sexo como parte de la creación y la creación es buena en gran manera. Pero ¿qué pasa? Mi entrada al tema del sexo fue a través de la puerta de la pornografía. Entonces, la pornografía te genera una imagen sobre el tema de la sexualidad. Y, pues, seamos honestos. En épocas antiguas, y no soy tan antiguo, pero hace 15, 20 años, acceder al tema de pornografía era muy distinto a lo que es hoy en día. Como dice un predicador por ahí, nosotros no pecamos más, fue por falta de recursos, la verdad. Porque, ¿sí o no? Hoy en día la gente, los niños tienen acceso a un celular a cosas que ustedes ni se imaginan. Antes usted tenía que quedarse bien hasta la noche a ver ciertos canales o incluso revistas y todo eso. Hoy en día ellos tienen todo ahí. La edad promedio en la que un niño hoy en día está viendo pornografía son los 7 años.
7 años. Y yo no entiendo por qué lo llaman entretenimiento para adultos, porque no me parece que es para adultos, sino para animales. Ver eso. Y obviamente uno no ve eso como en público, no hay plan de, hey, vamos a ver porno. No, obviamente no. Entonces uno lo hace oculto. Porque eso es sucio, es feo. ¿Qué asocia a la mente? El sexo es sucio, el sexo es malo. Sexualidad culposa. Ese es un tema. Dentro de un tema de todo lo que es el inventario moral. De hecho, el documento que me pasaron sobre este asunto tiene son como 6 páginas de solo preguntas sobre cada uno de esos temas. Si alguno lo quiere hacer, de verdad, porfa me dice y yo se lo mando para que tengan el PDF, porque en serio son preguntas muy profundas, muy dolorosas a veces, pero que tenemos que hacer. La doctora Caroline Leaf dijo, solo se puede sanar aquello de lo que somos conscientes. Entonces, esta predicación se basa en una premisa fundamental. Yo creo en un Dios que es un Dios bueno, un Dios amoroso y un Dios lleno de gracia. ¿Eso qué significa? Que cuando Dios saca algo a la luz, no es para culparte ni avergonzarte, es para sanarte. Vuelvo y repito. Cuando Dios saca algo a la luz, no es para culparte ni avergonzarte, es para sanarte. Es un regalo de la gracia de Dios que Dios diga, venga, hablemos de eso. Pongámonos a cuentas, decía el autor. Venga, hablemos de estos temas. Pero para uno sanar los temas, tiene que ser consciente de qué fue lo que le pasó. Porque todos somos la maraña de nuestra biografía y nuestra propia historia. Ustedes pueden que se les olvide lo que la mujer les mandó a comprar, el perejil, y no saben distinguir entre cilantro y perejil, que es un camello además de eso. Pero hay cosas que nosotros recordamos diáfanamente que nos ocurrieron a los 5, 6, 7 años, ¿sí o no? Y nos marcaron profundamente. No sé qué recuerdos les evoca si les menciono papá, mamá, tíos, primos, no sé. Cada uno de nosotros tiene un inventario moral, pero eso yo no lo puedo hacer por ti. Es más, Dios no lo va a hacer por ti. Dios te muestra que quiere que hagas el inventario moral, pero no para culparte o avergonzarte, sino para sanarte. Mi impresión es que a veces en los medios religiosos nosotros no somos tan buenos en mirar eso, en examinarnos a nosotros mismos. Y yo creo que radica mucho en lo que yo denomino el pecado de la liebre. ¿Listo? Me inventé un nuevo pecado. Ustedes conocen la historia. En el bosque estaban la liebre y la tortuga. La liebre se consideraba el animal más rápido, se autopercibía el animal más rápido de todo el bosque. Y la tortuga le dijo, no. Bueno, no voy a hablar así porque si no me demoro 2 horas de predica. Entonces, la tortuga dice que ella está convencida que le puede ganar. Entonces la liebre dije, hoy gana este, era paisa, hoy gana este. Entonces la liebre, toman una carrera, los animales se reúnen, ponen la meta, ponen el inicio y dan la largada. Y sale la liebre corriendo y cuando se levanta el polvo, apenas la tortuga iba dando el primer paso. Cuando va como a la mitad de la carrera, la liebre mira para atrás y no ve ni rastro de la tortuga, entonces dice, me voy a echar un sueñito, me voy a echar un sueño, y se acuesta. Cuando se levanta demasiado descansada para su gusto, se da cuenta que hay una algarabía de animales en la meta y que la tortuga está a un simple paso de llegar y coge a toda la velocidad posible para ver si llega, pero ¡pum! La tortuga pone el pie en la meta y todos celebran. Moraleja, no te duermas a la mitad de camino. Moraleja, la disciplina vence al talento. Pero quiero mirar otra moraleja.
¿Cuál fue el pecado de la liebre? Se confió demasiado de sí misma, se confía demasiado en sí misma. Hay una palabra que me encanta, no la usamos mucho, pero la Real Academia de la Lengua la tiene por ahí, es fanfarronería. La liebre era eso no es una grosería que los adolescentes me están mirando como, qué palabrota. No, no, no. Fanfarronería. ¿Qué es un fanfarrón? Uno que infla el pecho y se cree mucho más que los demás. Es que yo sí puedo. Ese es el pecado de la liebre, la fanfarronería. Y Jesús habló en contra de ese pecado porque es el pecado, creo yo, que por excelencia nos impide hacer el inventario moral. La historia está en Lucas, capítulo 18. Versículos 9 al 14. Introduce Lucas la parábola de esta manera. A algunos que, confiando en sí mismos, es decir, fanfarrones, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Y va la parábola. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Y el pueblo de Dios dice, ay. ¿Quién era el primer personaje? Un fariseo. Vean, un fariseo era gente brillante en su máxima expresión, doctores en teología. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No, 66 no, mis queridos herejes, tiene 39, 66 en total. Listo, lo sabemos por orden, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, ¿por qué se quedan callados? Levítico, Números, Deuteronomio. Bien, la Torá, sigue. Dice que Juan, ya alguien mandó por allá Juan. Vea. Están sufriendo solo con los títulos. Esta gente se sabía de memoria todo el contenido de esos 39 libros. Y para ser maestro de la ley, tú tenías que saber no solo de memoria todo ese contenido, sino lo que habían dicho los 3 rabinos más importantes sobre cada uno de los versos del Antiguo Testamento. Tenías que saber qué había dicho el rabino Akiva, qué había dicho el rabino Gilel y qué había dicho el rabino Shammai sobre cada versículo del Antiguo Testamento. Eran tan brillantes que cuando querían discutir sobre un versículo, citaban el posterior para ver si la gente sí sabía de qué estaban hablando. O sea, no solo eran pastores, esta gente era PhD en teología. Nosotros usamos la palabra fariseo como una ofensa. Sí, si yo dijera, no, es que Oscar es un gran fariseo, pues sería una ofensa para Oscar, pero en ese momento era el título. Las mamás querían que su hijo fuera un fariseo. Y lee uno esa oración. Y honestamente, ¿cuál es la sensación que tienen? Uno dice, uy, no, qué chanda de oración. Y dentro de uno dice, ay, Señor, gracias porque no soy como el fariseo. ¿Sí o no? Y esa es la paradoja. Si damos gracias porque no somos como el fariseo, somos como el fariseo. En ese momento somos como el fariseo. Pertenecemos a una iglesia que no es tan religiosa. Pero a veces nos sentimos orgullosos de no ser tan religiosos como otras iglesias religiosas, lo cual es muy religioso. Todo el tiempo mirando hacia afuera, tener una religión para sentirme superior que los demás, sentirme mejor que los demás, porque mirar hacia mi interior es muy doloroso. Entonces, mejor que, bueno, Señor, gracias porque no soy como este. Y estás escuchando la prédica y dices, lástima que no vino mi marido, ese desgraciado si le hubiera servido esto. Esa es la mentalidad del fariseo, ese es el pecado de la liebre.
no darse cuenta de su propia maldad y ver más diáfanamente la maldad de otros. Eso te impide hacer el inventario moral por una sencilla razón. Es más fácil querer arreglarle la vida a los demás que mirar para adentro y trabajar en tu vida propia, ¿sí o no? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. A mí me encanta cómo lo pone la Reina Valera, porque eso es lo que dice literalmente. Dice, oraba consigo mismo. Es decir, ¿quién era el auditorio? Él. Uno puede orar para uno, como si uno fuera su Dios. A ver, no transmitimos el primero, estamos transmitiendo el segundo y nos van a bajar este video, se los aseguro. Orar para generarse placer uno mismo. Apaguen las cámaras. Es una religión masturbatoria. Para generarse placer de qué tan bueno soy. Gracias porque soy increíble. Yo sí oré, yo sí miré, yo sí dije, yo sí me sé los libros, yo sí asistí a tal curso, yo sí hice. Generarse, pero con humildad, generarse placer a uno mismo. Su auditorio no era Dios, su auditorio era su ego. Ese es el pecado de la liebre. Orar para uno mismo, pensar en uno mismo, porque es muy difícil ver la suciedad que uno mismo tiene. Es mucho más fácil andar mirando a otros lados, es mucho más fácil andar mirando a los demás, andar quejándose de los demás y tener una moralidad tan mediocre, tan mediocre. Bueno, no soy la Madre Teresa, pero tampoco soy Timochenko. Y ahí estoy, en esa moralidad tan mediocre, donde el auditorio solamente soy yo mismo. El peor enemigo del inventario moral no es otro. El peor enemigo del inventario moral somos nosotros mismos, como nos duele tanto ver nuestra suciedad. Entonces respondemos con actitudes que son hipócritas y religiosas. Respondemos muy superficialmente la pregunta más difícil y que con más frecuencia hacemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sigue la historia. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Quién era un recaudador de impuestos? Quiero que se imaginen algo. En esa época había un dinero público y había gente que robaba el dinero público. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Eso pasaba en esa época. Súper retrógrados, súper retrógrados. Hemos avanzado un montón, gracias a Dios. Los romanos habían conquistado básicamente todo el mundo conocido, pero sabían que Palestina era un polvorín, que en Palestina en cualquier momento se podía levantar una insurrección. Así que establecieron ciertos acuerdos con ellos, dentro de los cuales estaba la recaudación de impuestos. En cualquier otro lugar de Roma, por lo general eran los mismos romanos los que recaudaban impuestos. Pero en Israel, en específico, ellos usaban a otros judíos para que reclamaran los impuestos. Y los impuestos eran sumamente agobiantes. ¿Y cuál era la paga para los recaudadores de impuestos? Lo que ellos sacaran de más
de lo que la gente tenía que pagar. Por eso la gente los odiaba. Eran unos parias, eran unos traidores de la peor calaña. Y Jesús pone como ejemplo a esa persona. Las mamás querían que su hijo fuera fariseo y oraban para que nunca fueran un recaudador de impuestos. Eso era una traición a la familia. Y Jesús pone a esta persona como ejemplo. ¿Por qué razón? Porque esta persona tenía una conciencia diáfana de quién era con relación a Dios y que lo único que podía agarrarse era la compasión de Dios. ¿Cuántos pasos hay que dar para reconocer esas dos palabritas? Soy pecador. Ay no, Miguel, esa palabra es muy fuerte. Yo he tomado decisiones irracionales. No fui yo, fueron mis papás, mi mamá. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Cuántos pasos se necesitan de ver mi propia suciedad para decir, lo único que puedo agarrarme, Dios, yo no tengo nada por presentar, sino que soy un pecador? Yo, cuando Juan me dijo que debía predicar este y el otro domingo estos pasos, a mí me encantó que me pusieran este. ¿Por qué? Porque yo tengo el temor que hay muchos cristianos que no han entendido el evangelio. Hay muchos cristianos que no han entendido el evangelio. Porque siguen pensando que la salvación es por obras. Y se los demuestro de la siguiente manera. Cuando pecan, viven con el trauma de, no, me quedé. Si el Señor viene, me quedé. Cuando les pregunto, ¿qué es ser buen cristiano? Me dicen cosas como ser una buena persona. No, campeón, no entendiste nada de lo que es el cristianismo. Tengo en el grupo de jóvenes un muchacho que sé que siempre llega en enero y se va más o menos en marzo, abril, siempre durante los anteriores 13 años, con la premisa de este año sí voy a ser un buen cristiano. Estoy esperando a que llegue marzo para que volvamos a empezar en el 2026. ¿Qué es ser un buen cristiano? ¿Es esforzarte más? ¿Es ahora sí ser moralmente, demostrar que yo soy capaz? No entendiste la fe, porque esta fe se basa en una palabrita: ten compasión de mí. Lo único que tengo por agarrarme es la compasión de Dios, porque incluso mi bondad es como un trapo de inmundicia delante de Él. Incluso mis mejores actos están manchados de ego y orgullo, ¿sí o no? Ayudamos a la señora a cruzar la calle y por dentro vamos pensando, ay Señor, aquí tienes a tu buen samaritano. Vamos, Señor, no se preocupe. Lástima que no me están filmando. Somos generosos y le estamos cobrando a Dios. Pilas, papá, yo di el diezmo y ofrenda. Aún lo mejor que hacemos, está manchado por el pecado. ¿Qué más tengo sino agarrarme de la compasión de Dios? Tú no puedes agradecer la gracia si no eres consciente de cuánto vale. No puedes agradecer la gracia si no sabes el valor infinito que tiene. Algunas personas tienen la idea que leen la Biblia y dicen, bueno, pero ¿por qué la cruz? ¿Por qué toda esa parafernalia y eso? ¿Dios no pudo haber simplemente perdonado al ser humano y ya? A ver, ¿por qué la necesidad de que alguien venga, entregue su vida para perdonarnos? Si perdonar es fácil o no. El que piensa que perdonar es fácil nunca ha perdonado en su vida. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. ¿Cómo se siente perdonar? Algunas personas dicen que se siente como una muerte.
Porque perdonar no le cuesta nada al que lo recibe, pero el perdón le cuesta todo al que lo da. Todo. La gracia no nos costó nada a nosotros, pero le costó todo a Jesús, todo. Y hasta que no vemos eso en su magnificencia, vamos a pensar que solamente se trata de ahora sí portarnos bien. No, se trata de agarrarnos a esa gracia sublime porque no tenemos nada más. Y eso es lo que yo llamo la doble vía del arrepentimiento. Por un lado, vemos a Dios, pero por otro lado nos vemos a nosotros mismos. Y esas dos partes tienen que funcionar en sinergia, porque de lo contrario vamos a caer en dos extremos. Si solamente vemos a Dios y analizamos de su gracia, de su bondad y de su misericordia, nos quedamos en hacedores de teología. Que Dios es tan bueno, tan increíble, tan sorprendente, pero eso no pasa a mi vida. Y eso se ve mucho en la práctica. Decimos que Dios es nuestro proveedor, ¿sí o no? Pero cuando falta la provisión, acudimos a otras cosas que no son Dios. Es decir, estamos formando castillos teológicos sobre una realidad que no está conectada con nuestra vida. Pero por otro lado, si omitimos la gracia de Dios y solamente nos miramos a nosotros mismos, en nuestra suciedad, en nuestro pecado, en nuestra maldad, no hay arrepentimiento, hay remordimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es sentirme mal por algo que yo hice y hacer algo diferente con relación a lo que hice. ¿Qué es el remordimiento? Sentirme mal y sentirme mal y sentirme mal y sentirme mal. Y me quedo en un bucle eterno porque no miro a Dios. El arrepentimiento tiene que ser mirar mi maldad, mirar mi realidad, no comparativamente, sino viendo a Dios y su gracia, la gracia que me extendió, que no me está cobrando. Señor, fui una porquería, ahora sí voy a ser buena gente. No, yo no te perdoné por eso, yo te perdoné para que tengas una vida abundante, para que tengas una vida mejor, no para que me pagues, sino para que disfrutes de esta vida. Pero el problema que nosotros tenemos, lo puse de esta manera, es que nuestro amor es insignificante cuando nuestro arrepentimiento es mediocre. Es decir, no somos capaces de vernos a nosotros mismos en nuestra realidad, entonces amamos poquito. Ustedes recuerdan una escena donde hay una mujer que se acerca a los pies de Jesús en una cena y derrama un frasco de un perfume sumamente caro a los pies de Jesús. Y todos los fariseos, ¡oh! Ella es una pecadora. Que yo siempre me he preguntado, ¿y ellos cómo sabían? Pero bueno, y Judas dice, ¡oh! Ese dinero se hubiera podido usar para salvar a los pobres, tan altruista. Y Jesús dice algo en esa escena, dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Si usted sigue pensando que lo que Dios le perdonó, esos son chichiguas, pues nuestro amor va a ser insignificante. Pero cuando uno, es que ustedes no me conocen, yo sé cuánto me ha perdonado Dios y Él sigue insistiendo conmigo. Yo no tengo que arreglarle la vida a nadie más, ya tengo suficiente con la mía. Y yo miro a Dios y digo, Dios, gracias por amarme tanto. Tanto. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero si seguimos pensando que es que yo soy tan increíble, yo soy tan bueno, pues obviamente vas a tener un amor mezquino y mediocre. Y Jesús termina esta parábola diciendo la siguiente conclusión. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Listo, pequeño estudio bíblico, mis queridos teólogos. Vamos aquí. Entonces, ¿qué significa, según la historia y según estos versículos que estamos leyendo, qué significa que alguien sea enaltecido? ¿Cuál es el ¿cómo era la palabra? Iba a decir enalteración, pero no era esa vaina.
¿Cuál es el enaltecimiento según estos versículos? Vamos, la Biblia, vamos, tío, venga, ¿qué es esto? ¿Cuál es el enaltecimiento? Digan sus herejías, tranquilos que yo soy el que tiene el micrófono. ¿Qué dice? No, no es un reconocimiento, eso no dice el texto. ¿Qué es? No, ¿cuál es el enaltecimiento? ¿Cómo? ¿Quién dijo? No, ¿cuál humillarse? El enaltecimiento es que fue justificado. Ahí estaba. ¿Sí o no? El enaltecimiento que esta persona tuvo en comparación con el otro es que él fue justificado. Entonces no me saquen ese versículo de contexto de decir, no, el Señor me va a poner sobre cosas porque me han humillado mucho. No, es como, no, usted se humilla y va a ser pastor de 10,000 personas. No me saquen el texto de contexto. Porque el enaltecer en este texto es que la persona fue justificada. ¿Vamos bien? Ahora, gramática de tercero. Los verbos pueden ser conjugados en activo, reflexivo o pasivo. Y me encanta la cara de todos los que odiaron español. Porque están como, uy, qué... A ver, vamos con el verbo ver. En activo es que el sujeto ejecuta la acción. ¿Listo? Entonces, el verbo ver sería yo veo. Muy bien. En reflexivo es que el sujeto ejecuta la acción sobre sí mismo. Algunos están como... Ejecuto la acción sobre mí mismo. Entonces con el verbo ver es yo me veo. Y en pasivo es que alguien ejecuta la acción sobre mí. Entonces soy visto. ¿Qué tiene que ver con la prédica? No tengo ni idea. No me digas, ¿qué tiene que ver con la prédica? Justificar. Es un verbo en activo, en reflexivo o en pasivo. Pasivo. ¿Yo me justifico a mí mismo? Dios me justifica a mí. Hermano, si usted entendió eso, entendió todo. No es que yo me justifique, no es que Dios diga, ay, ¿cuánto ha sufrido? Ahora sí lo justificamos. No, es Dios quien justifica. Primero. Ahora la segunda parte. Todo el que a sí mismo se enaltece, es decir, en reflexivo, yo mismo me enaltezco, será humillado. Es decir, en pasivo, alguien me humilla. ¿A quién le gusta ser humillado? A menos que tengamos un masoquista entre nosotros, nadie. No nos gusta ser humillados. Pero noten qué pasa en el siguiente verbo. El que se humilla, ¿ahí cómo está? No. En reflexivo. Me humillo a mí mismo, será enaltecido. Enaltecido está ahí en pasivo. Alguien más lo hace por mí. El que me diga que la Biblia es aburrida es porque no la ha estudiado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si la humillación no proviene de mí mismo, ¿sabe qué es el inventario moral? Es un ejercicio de humillación propia. Mirar las entrañas de mi alma con el dolor que eso implica y darme cuenta que no soy tan bueno ni tan increíble como yo pensaba. El que se humilla a sí mismo no va a ser humillado por otros. Pero a veces la única manera de entrar en el círculo de la humildad, lastimosamente,
es que te humillen, porque te la pasabas enalteciéndote mucho. ¿Sí o no? Termino con unas cositas prácticas respecto a cómo podemos vivir, aplicar. Como les digo, me dicen que el inventario moral puede tomar meses, años, en serio. Pero entonces vamos con pasos muy prácticos de cómo ser libres del pecado de la liebre. ¿Está bien? Y cómo hacer este inventario moral. Primero, confiesa sin atenuantes ni justificaciones. Hice esto, perdón, fin de la historia. Uno no pide perdón con un sí condicional, uno pide perdón con un por qué. Uno no dice, perdón si te herí. No, hermano. Uno no pide perdón si te herí, uno pide perdón porque te herí. Es muy distinto, muy diferente, porque es asumir mi propia responsabilidad. Hay personas que lastimosamente van a durar toda su vida echándole la culpa a su papá, a su mamá, a su abuelo, y no están asumiendo la responsabilidad de sus propias decisiones. Ojo, no estoy menoscabando los abusos, ojo que no estoy menoscabando los dolores que vivieron en la infancia, no lo estoy menoscabando, pero todos tomamos una decisión después de lo que nos ocurrió. Hay gente a la que abusaron y yo conozco y se convirtió en una persona abusiva. Y hay gente a la que abusaron y se convirtió en una persona piadosa, buena. Es una decisión. Yo no decidí lo que me hicieron, pero yo decido qué hacer con eso que me hicieron. Segundo, atiende tus propios pecados. No los de otros, porque por lo general los pecados más cochinos los cometen otros. No. Y esto en el inventario moral es muy importante, porque por un lado, en el proceso vas a perdonar a otros por sus pecados, pero no te vas a escudar en los pecados de esas personas, sino vas a decir, yo tomo mis propias decisiones. La libertad siempre implica responsabilidad, siempre. Libertad implica responsabilidad. Entonces tú necesitas atender tus propios pecados. Por eso tengo una lucha muy profunda cuando las personas me preguntan por pecados que no son los propios. Miguel, ¿qué harías si llegara a la iglesia? Pues no sé, pero si lo recibimos a usted. Hay gente que no ha vuelto por eso, pero bueno. Tercero, participa constantemente en la comunidad. La comunidad es súper necesaria, súper necesaria. La comunidad nos ayuda a relativizar nuestra propia realidad, no a sentirnos más que los demás. Por eso, aunque amamos a la gente que nos ve por internet y todo esto, me parece fantástico. Hay ocasiones, obviamente, donde uno entiende que por diferentes circunstancias están viendo el video, pero, si eso no se traduce en participar en una comunidad, estar conociéndole el aliento de vida a otras personas, estar conectándose con otros, lo único que estamos haciendo es acumular millas en predicaciones cristianas y no más. Necesitamos participar en la comunidad, porque la comunidad somos un nosotros. No soy yo superior a alguien, no soy yo más que alguien. La otra semana vamos a hablar del elemento de confesar. Confesar unos a otros, ¿sí? Unos a otros.
pero confesar de verdad, o sea, pecados heavy metal, no esas bobadas que, no, pecados que el diablo diga, uy, parce, qué garra, sí, o sea, cosas así, como que Sodoma y Gomorra parezca un jardín de niños, o sea, cosas así pesadas, o sea, abrir el corazón a la gente y decir, vea, esto me pasa, esto siento, esto, y que nadie se vaya a escandalizar, porque pecamos en distinto estilo, pero estamos todos trabajando en la misma dirección. Es una comunidad donde uno puede ser brutalmente honesto. Y por último, abandona la espiritualidad utilitaria. Es decir, no te acerques a Dios para obtener otra cosa distinta a Dios. No uses la espiritualidad como una plataforma para la superioridad moral. No ores contigo mismo. Abandona esa espiritualidad utilitaria donde, ay Señor, gracias porque oré. En esta iglesia falta tanto eso. Abandona eso en el nombre del Señor, de verdad. Abandonemos la espiritualidad de sentirnos superiores a otros solamente porque estamos caminando con Jesús. Esto es un regalo, hermano. Es un regalo. ¿Me dejan contarles 2 historias? Bueno, igual si no me dejan estoy predicando de malas. En el año 2016 me invitaron a un evento para pastores jóvenes, menores de 40 años, cosa que todavía sigue ocurriendo, a Yakarta, Indonesia. Yo iba como participante de ese evento, no iba a una conferencia, iba como participante. Convocaron a pastores reconocidos, influyentes, y no sé por qué a mí me convocaron a ese sitio. Y ellos pagaron todo, de verdad ellos pagaron todo. Yo me endeudo yendo a Piscilago, ahora me voy a ir hasta Yakarta. ¿Sí? Me pagaron todo, realmente. Entonces, tengo visa americana y pues es más barato los vuelos por allá. Entonces compramos un tiquete hasta Nueva York y el siguiente vuelo era, esto no es publicidad pagada, aunque ojalá lo fuera, pero el siguiente vuelo era Nueva York, Dubái, Yakarta a través de Fly Emirates. Normal. En el vuelo de vuelta de Yakarta, ya había acabado el evento y todo esto, el vuelo de vuelta de Yakarta a Dubái, 8 horas de vuelo. Estoy en el counter medio dormido y escucho mi precioso nombre por los altavoces indonesios, Miguel Pulido, counter. Y yo, no, alerta aeropuerto, ya, aquí me quedé. ¿Me entiende? Aquí ya fue. Y yo me acerco al counter para ver qué pasó, porque yo ya tenía mi tiquete para entrar y toda la cuestión, a ver qué pasó. Y me dicen, señor Pulido, no me entienden, me dicen, señor Pulido, aquí está su tiquete del vuelo. Yo, pero yo lo tenía. Me dicen, sí, es que usted ha sido ascendido a primera clase. Primera clase de Fly Emirates, ¿me entienden? Parce, las mejores 8 horas de mi vida. Esas cabinas son una cosa espectacular. Uno puede acostar completamente la silla, que es mucho más cómoda que mi cama, y uno tiene todo ese enchapado alrededor en madera antiacústica, o sea, no se escucha nada alrededor. Tú puedes nivelar la temperatura de tu cabina, tienes un televisor en 25.000K y puedes manejar todo desde tu iPad. Colchón de plumas de ganso australiano. No, hermano, yo comí como loco, hermano. Yo no sé qué me comí, media naturaleza, conejo, pato, perdón los vegetarianos, de todo. Hasta yo no tomo whisky y tomé whisky.
Es primera de Fly Emirates, ¿me entiendes? O sea, toca sacarle el jugo. De hecho, pues como era en la madrugada el vuelo, uno puede bañarse, esos baños son una cosa espectacular. Y a la salida uno tiene lociones, Hugo Boss, Dolce Gabbana, yo combiné todo. Yo puse... Y por dentro, esta es la vida que yo me merezco, ¿sí o no? Tan duro que he trabajado por estos jóvenes y tan desagradecidos que son, bien hecho. Aquí estoy donde me merezco. No sé, me vieron cara de refugiado, yo no sé por qué me ascendieron. No sé, la gracia de Dios o la lástima de alguien. O alguien se infartó, no sé, pero allá estaba en primera. Llego a casa y a la semana siguiente tenía una conferencia de pastores de jóvenes en San Andrés. Empresa Viva Colombia. Yo no sabía que uno tenía que imprimir el pasabordo, casi me echan allá, me cobran un montón de plata. Yo que mido 1,94, esas las rodillas me quedaban en la nuca. Le cobran a uno hasta la sonrisa, man. Y yo por dentro, como, uy, yo soy de volar en primera en Fly Emirates, no esto. Uy, no, yo iba como con un desprecio de la gente ahí, yo no. Había alguien que había subido un pollo asado al avión, de verdad, en serio. Qué catástrofe. Aterrizamos. Y la gente aplaudió. Qué corronchería, hermano, que aplaudan. Yo por dentro era como, ay, no, o sea, ¿qué es esto? No, qué asco el tercer mundo, de verdad. No, ¿qué es esto tan horrible? Yo estaba tratando de mirar por la ventana para evadir ese momento tan incómodo. Y veo atrás a una señora de unos 70, 75 años. Y estaba con lágrimas en los ojos. Y le dice a su hijo, hijo, gracias por cumplirme el sueño de venir a conocer el mar. Ese fue un momento en el que el Señor me dijo, ¿hablamos? ¿Quieres hablar de esto? ¿En qué momento el corazón se nos llena de orgullo? Se nos hincha de ego, pensando que nosotros no lo ganamos, pensando que yo me merezco esto. Y fue como el Señor diciéndome, ¿te acuerdas cuando empezaste a viajar, a predicar a otros lados, que agradecías hasta ir montado en un bus 8 horas? ¿Te acuerdas? ¿En qué momento empezaste a confiar tanto en ti mismo que pensaste que lo que te merecías era primera de Fly Emirates y te olvidaste de agradecer, de poder servir al pueblo de Dios donde quiera que sea? ¿En qué momento se nos daña el corazón con tanto orgullo, queridos? Y somos incapaces de mirar para adentro y sentimos que no lo ganamos, que no lo inventamos, que esto es por mis capacidades. Yo oro para que el Señor nos salve del pecado de la liebre, que nos salve de la fanfarronería, de confiar demasiado en nosotros mismos, de estar tan orgullosos de pensar que nosotros no lo ganamos y agarrarnos de Dios y su misericordia. Y que cuando hagamos este inventario moral, oremos como el salmista. Examíname, oh Dios. Mejor dicho, acompáñame, porque si yo me examino solo me vuelvo loco. Acompáñame, Señor.
Que el Señor nos ayude en estos procesos para ser una iglesia más humilde, que es capaz de humillarse a sí misma. Y oremos para que el Señor renueve nuestro corazón. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias por este momento que nos has regalado juntos. Señor, no sé dónde está cada uno en medio de su historia, pero sé que cada uno puede caer muy fácilmente en el orgullo, muy fácilmente. De pensar que nosotros sí sabemos cuántos años llevo de cristiano, cuánta Biblia sé. Por favor, Señor, sálvanos del pecado de la liebre. Líbranos del pecado de la liebre. Cambia nuestro corazón, transfórmalo, modifícalo desde adentro hacia afuera, Señor. Padre, oro por lo que estás mostrando en este momento a la vida de cada uno de mis hermanos. Y les estás diciendo, quiero que hablemos de eso. De esa culpa, de esa vergüenza, de ese resentimiento, de ese abuso, de ese secreto que tienes. Gracias porque tú, cuando nos muestras algo, no es para culparnos ni avergonzarnos, sino para sanarnos. Así que acudimos al Dios de toda gracia para que nos ayude en estos pasos y específicamente en este del inventario moral. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor. Pedimos que vengas a nuestro corazón. Y así como le dijiste a esa iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros queremos decir, ven, Señor Jesús. Ven a la puerta de nuestro corazón. Y entra a esas habitaciones oscuras, desordenadas, polvorientas. Entra ahí, por favor, y cámbialo todo, te lo pedimos. Y oramos que renueves nuestro corazón.